A mí me ha pasado muchas veces, hermano, y digo, Señor bendito, ayúdame, por favor, porque yo necesito ser mejor. Y es algo muy lindo porque cuando mi esposa estaba ministrando las ofrendas, dice, me llama mucho la atención que el Señor Jesucristo dijo, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Hay muchos versículos, creo que son, si no me equivoco, son como unos 5 versículos que el Señor Jesucristo dice esto y compara el reino de los cielos. Y yo sé que usted más de algunos lo ha leído, pero me llama la atención que el Señor hace comparaciones. Dígale que está a su lado, el Señor hace comparaciones. El Señor hace comparaciones, hermano, y esto es muy interesante, fíjese. Porque si yo sé que, mire, me voy a meter a líos, empezando y me voy a meter a líos. Al hombre no tenemos tanto problema en que nos comparen, pero a la mujer sí le molesta que la comparen. ¿Verdad que le dije que me iba a meter a líos? Es que sí, hermano, y es algo natural, que imagínese, si un esposo se quisiera meter en problemas, compare a la esposa con una hermana suya, compare a la esposa con su mamá, ese es un problemón, y eso molesta, pero fíjese que el Señor Jesucristo hizo comparaciones. Dígale que está a su lado, el Señor Jesucristo las hizo. Imagínese cómo, a qué nivel, ¿verdad? Dijo, ¿con qué compararemos el reino de los cielos? Imagínense. No ese es el mensaje, pero cuando vemos, aquí vamos a hacer unas comparaciones entre el hombre prudente o el hombre que actúa prudentemente y el hombre que actúa insensatamente. Ya vamos a ir más adelante. Dice la palabra en Mateo 10:16, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mire qué lindo el Señor. El Señor dice, los envío como ovejas en medio de lobos. Dígale que está a su lado, eres oveja. No tenga miedo, dígale, eres oveja. Ahora dígale usted, no le temas a los lobos. Tenemos que ser prudentes, hermano. El Señor dio un consejo. El Señor Jesucristo aconseja y dice, los mando como ovejas en medio de lobos, pues dice, sed pues prudentes como serpientes. Mire qué tremenda comparación. Mire cómo la palabra va haciendo unas comparaciones, pero, hermano, cuando empezamos a indagar o empezamos a contextualizar, nos damos cuenta que trae bendición lo que el Señor nos habla en su palabra. Ser prudentes como serpientes. ¿Cómo es una serpiente, hermano? En las películas las ha visto. Por muy grandes que sean, se esconden y atacan en el momento justo. Mayra. Una pregunta, yo sé que no es miércoles, pero yo he escuchado siempre a mi mamá, no sé si hay otra versión que dice lo mismo, pero ella siempre ha dicho, sea astuta como una serpiente y mansa como una paloma. Sí, hay un versículo. ¿Hay un versículo así? Ya digo que aquí lo tengo. Oh, okay. Sí, hay un versículo. Entonces, el Señor, porque usted sabe de que está hablando de las cualidades, no está hablando, cuando no se refieren en el tipo de serpiente como la serpiente de Satanás que engaña, sino como una cualidad, Y eso es muy importante, entonces nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Dice, déjenme ver si creo que tenía una versión nueva aquí. Dice la versión lenguaje sencillo de este versículo, Mateo 10:16, dice, el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como palomas. La versión lenguaje sencillo dice lo que, y hay otro versículo que lo dice, pero la versión lenguaje sencillo se refiere también así. Dice, estén atentos como serpientes, pero sean también humildes como palomas. Y ahí me pasan el trailer, hermano, ahí créanme. Ahí es donde yo le digo, Señor, por favor, estoy en la calle, necesito que me ayudes, porque necesitamos ser humildes, hermano. Amén. Amén. Dice Mateo 25:2, dices, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí hay una comparación del reino de los cielos. Y usted sabe esta historia y la ha leído, que es de las 10 vírgenes, amén. Dice la Biblia que 5 eran prudentes y 5 insensatas.
Tremendo, hermano, tremendo, porque esto, solo aquí nos podríamos quedar y podríamos predicar un mensaje. Y usted sabe que el Señor también aquí hace referencia sobre la venida del Señor Jesucristo. Que hay unos que lo vamos a estar esperando y hay otros que van a decir, no importa que no me congrego porque el Señor no viene ahorita. Hermano, hace poco escuchábamos con mi esposa y un ministro desde un altar dijo, ¿usted cree que yo quiero que el Señor venga? Yo quisiera que me diera más años a mí, que yo tuviera 50 años, hermano. Eso es querer amarse uno mismo. Yo quiero lo que el Señor quiere, amén. Debemos querer lo que Él quiere. Si Él dice, hermano, perdón por los jovencitos, ¿verdad? Y los niños, pero si el Señor quiere venir ya, hermano, y uno puede decir, pero y mis sueños y mis metas, hermano, no se preocupe. No se preocupe por eso. Debemos anhelar la venida del Señor Jesucristo, amén. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder decirle al Señor Jesucristo, ven amado, amén, ven amado, ven amado. Eso es muy importante. Entonces, las insensatas fueron aquellas que no se prepararon con el aceite en sus lámparas. Gloria a Dios. Ok, ya vamos a llegar al tema. Dice Primera de Reyes 3:12, dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, dice, te he dado corazón sabio y entendido. Mire lo que le dice el Señor a Salomón. He aquí, dice, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Mire qué lindo, hermano. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Corazón sabio y entendido. Esto es muy importante, fíjese, hermano, porque si fuera exactamente lo mismo, sabio y entendido, no lo escribiera la Biblia de forma separada. Solo pusiera, te he dado corazón sabio. Pero, hermano, hay palabras que tienen una connotación mucho más profunda y que se basa a veces por acontecimientos o por el momento en que usted y yo podemos estar viviendo. Hay un momento donde nosotros podemos actuar con un corazón sabio, pero hay un momento donde lo que nos va a funcionar es actuar con un corazón entendido. Amén. Entonces, esto es muy importante para que nosotros no tomemos como que muy a la ligera sabio y entendido. No, claro que sí es importante y se separa. Se separa en algunos acontecimientos de nuestra vida. Porque no hay cosa más linda, hermano, que tener un corazón sabio y entendido. Pero nosotros, usted y yo, como estamos en formación, a veces mostramos lo sabio, pero le quedamos debiendo con el entendido. Y a veces mostramos lo entendido y quedamos en deuda con lo sabio. Entonces, estamos en formación. Dígale que está a su lado, estamos en formación. Y esto es lo lindo, hermano, porque estamos en formación. El Señor está preparando a su amada para eso. Está preparando padres con corazones sabios y entendidos. Está preparando hijos con corazones sabios y entendidos. Amén. Ese es el propósito del Señor Jesucristo. Prepararnos. Ok, dice Primera de Reyes 5:7. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Mire qué lindo, aquí ya no dice sabio y entendido. Aquí ya solamente dice hijo sabio. Entonces ve por qué en el contexto de lo que se está hablando no puede ir junta la palabra sabio y entendido. Porque es una sola cualidad que está resaltando Hirán aquí de Salomón. Eso es muy lindo. Dice Génesis 41:33. Por tanto, dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿De quién está hablando aquí, hermano? José, amén. Fíjese que usted sabe que José, después de que había interpretado los sueños de Faraón, y le dice él, y cuando le declara que va a venir los tiempos de las vacas flacas y las vacas gordas, y el mismo José se recomienda y dice, no hay otro como yo voy a lanzar esto aquí. Y dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio. Hermano, es necesario ser prudentes y ser sabios. Amén. Necesitamos alcanzar esas estaturas de ser prudentes y sabios. Qué lindo, hermano. Yo le ruego al Señor que podamos crecer en... La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando uno empieza a indagar, hermano, en ese versículo, después más adelante dice la Biblia
que cuando la sabiduría entrara en nuestro corazón. O sea que el temor es el principio de la sabiduría. Pero el propósito es que la sabiduría entre en nuestros corazones. Amén. Que la sabiduría entre en nuestros corazones. Después dice que la sabiduría nos guardará y la inteligencia nos preservará. Imagínense qué maravilloso es esto. Que tengamos las cualidades, que tengamos las características de un hombre prudente. Amén. Ok, le leo un versículo más y entramos al tema. Dice la palabra en 2 de Crónicas 2:12, dice, además decía Hiram, bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio y entendido. Aquí ya lo marca diferente. En Primera de Reyes o en Reyes decía un hijo sabio. Amén. Aquí ya dice David un hijo sabio y entendido. Mire lo que dice. Cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Hermano, no puede haber edificación o no va a haber una buena edificación si no tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas y en nuestros corazones, escuchándola para que nos marque cada punto de cómo debemos nosotros edificar. ¿Por qué? Porque Salomón edificó casa al Señor, pero las características de Salomón, sabio, entendido, cuerdo. Imagínense que le digan a uno de nosotros cuerdo. No le están diciendo nada malo, hermano, le están diciendo entendido, le están diciendo prudente. Amén. Que le digan prudente a uno, que digan, tú sí que estás cuerdo. Pero a veces se lo pueden decir al revés a uno, ¿verdad? Pero no, entonces dice que edifique casa a Jehová. Dígale que está a su lado. Necesitamos la prudencia para edificar. Ok, entonces yo le quiero hablar un poquitito a usted hoy de esto. Construyendo tu casa sobre la roca. Basado en Mateo 27, 24 al 27. El hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Hermano amado, necesitamos edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso es maravilloso. Ese aplauso creo que era para mí, ¿verdad? Déselo fuerte al Señor. Fuerte, fuerte. Ahora sí. Gloria a Dios. Entonces, amado, usted conoce esta historia. El Señor Jesucristo en 4 versículos, Mateo 7, 24 al 27, dice cosas tremendas, amado. Y pone dos hombres, uno prudente o uno, bueno, mejor me voy a ir adelantando, porque no me voy a dar a entender, creo, con lo que quiero decir. Miren lo que dice la palabra. Dice, vamos a leer los versículos y después vamos a desglosar. Cualquiera pues que me oye estas palabras, mire bien cómo empieza el Señor Jesucristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, aquí viene la comparación. Aquí viene la comparación. Le compararé a un hombre, ¿cómo, hermano? Prudente. Y luego viene el Señor. Entonces yo quisiera quedarme aquí, pero lo voy a leer tú y después me voy a regresar. Le compararé, dice el Señor Jesucristo. No le está diciendo que es un hombre prudente. Amén. Está diciendo que le va a comparar. Imagínense que usted haga un buen trabajo. Usted hace un buen trabajo y le dice a su jefe, te comparo con un trabajador bueno que tenía. Hermano, yo sé que aunque no me diga, usted se molesta y se incomoda. ¿Por qué no le dice directamente que usted es bueno? Pero si le dice, fíjate que me recuerdas a un trabajador bueno que yo tenía, porque hiciste esto igual que aquel, pero no le está diciendo personalmente que usted es bueno, igual que aquel, sino que le está comparando. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué el Señor hace estas comparaciones? Y dice, compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Luego viene la otra característica del otro hombre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vientos, ríos y soplaron vientos, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina.
Algo muy importante, amado hermano, que nosotros tenemos que dejarnos ministrar por la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere poner el Señor en relevancia? ¿Qué es lo que usted y yo tal vez no estamos haciendo de la mejor manera? Porque a veces, amado hermano, no encontramos el éxito en algunas cosas que nosotros tenemos todo calculado y pensamos que esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, ya lo tengo todo claro. Dele al switch y tiene que funcionar. Le damos al switch y no funciona. ¿Por qué? Y de repente usted y yo nos hacemos esa gran pregunta, Señor, pero si lo hice bien. Y se nos ha olvidado algo muy importante, que es como empieza el Señor Jesucristo diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Entonces, a veces puede ser, hermano, que nos pasa como cuando abrimos una herramienta o algo que compramos, un electrodoméstico, una máquina para hacer ejercicio, lo que sea, o para cocinar, lo que sea, que se nos olvida leer el manual. Y pensamos de que como ya vimos más o menos cómo va y lo armamos, nos sobraron tornillos y calidad, los guardamos de repuesto, y cuando vamos y queremos que la máquina funcione, no funciona. ¿Por qué no funciona? Y luego viene la frustración, luego dice: ¿por qué la vendieron mal? Hay que reportarla, hay que buscar la garantía, hermano, y a nosotros se nos olvidó de repente hacer lo que dice la Biblia, hacer lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles son nuestros proyectos de edificación matrimonial? ¿Cuáles son los proyectos de edificación con nuestros hijos? Hermano, necesitamos la palabra inefable, la palabra que es indiscutible en el consejo del hombre, en la palabra que es indiscutible para el consejo matrimonial, la palabra es indiscutible para el consejo de los hijos, la palabra es indiscutible, amado hermano, en la familia. Siempre vamos a necesitar la palabra. Y vivimos un tiempo muy crítico, vivimos un tiempo muy escaso de palabra. Escasea la palabra en las familias. Escasea, ¿sabe por qué escasea, amado hermano? Porque es un patrón poderoso para romper las obras de maldad en los matrimonios, para romper las obras de maldad en las familias. Y el enemigo estorba para que la palabra no fluya genuinamente. Que la palabra no fluya en los matrimonios, que la palabra no fluya en las casas. Entonces, ¿qué sucede, amado hermano? Viene frustración a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que habíamos oído que decía la palabra que teníamos que hacer. Entonces, hombre prudente y hombre insensato. Mire qué tremenda diferencia ilustrativa. ¿Y a cuánto no nos ha pasado así, hermano? Yo no sé a usted, pero a mí se me cayeron muchas casas. Me las llevó el río. Me las llevó la tempestad, amado hermano. Cometí muchos errores en mi vida. Fui imprudente, fui insensato, no entendí que Dios tenía todo todo el diseño en su palabra para que yo pudiese edificar. Y hoy en día pasa eso, y cuando viene el fracaso, hermano, entonces a quien responsabilizamos es al que no tiene la culpa, es a nuestro Señor. Pero dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, solo tomando: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Solamente eso lo vamos a ver en otra versión. A todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia. Ese está conectado con la prudencia. El que oye y obra en consecuencia a lo que oye. Amén, hermano. Entonces nosotros necesitamos oír y llevar esta palabra en el corazón y empezar a obrar en consecuencia a ella. Y eso nos hace parecernos a hombres y a mujeres prudentes. Miren qué lindo esto, miren qué fácil. Dígale que está a su lado: miren qué fácil es tomar la palabra del Señor y no desviarnos. Qué lindo. Por tanto, dice la versión Torres Amat, por tanto, cualquiera que escucha mis instrucciones y las practica. ¿Cómo estamos en la práctica de las instrucciones de la palabra, hermano?
Y eso nos hace que el Señor Jesucristo nos ponga en el parámetro de hombres prudentes. Pueblo prudente. Practiquemos la palabra del Señor. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. Qué tremendo, qué calidad es. Yo le decía ayer a mi esposa que el Señor hablaba a mi corazón. Dice en la Biblia, el Señor le habló a Josué y le dijo, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Le dijo, no te vayas a desviar, parafraseando, de este libro de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda. Hermano, usted sabe la historia. ¿Qué más le dijo? Y todo lo que emprendas, prosperará. Y yo le decía a mi esposa, y el Señor empezaba a poner cosas en mi corazón, hermano. Y empezaba a poner proyectos en mi corazón. Y digo, Señor, ¿y cómo te he dicho que no me ayudas? Es que no he emprendido nada, hermano. Debemos emprender. Si la Biblia dice que no nos desviemos, y esto es poderoso, Mateo 27:24. El Señor compara a un hombre que hace lo que oye, que sigue lo que se le ha dicho hacer. Lo compara con un hombre prudente, aquel que edifica su casa sobre la roca. Allá en Josué vemos que el Señor le dice a Josué, Josué, todo está bajo control. Esfuérzate, sé valiente. Medita en la palabra en este libro de la ley de día y de noche. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Y todo lo que emprendas prosperará. Hermano, está garantizada la bendición, está garantizado lo que el Señor tiene para nosotros. Lo que pasa es que el enemigo estorba para que usted y yo no sigamos las instrucciones. Amén, hermano. El enemigo estorba. Créame que nosotros a veces somos muy débiles. Nos dejamos estorbar muy rápido por el enemigo y nos dejamos robar la bendición. La versión Kadosh dice, así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas. Nuestra vida debe ser, amado hermano, dependiente de la palabra del Señor. Pensando qué es lo que tengo que hacer para poder agradar al Señor en mi vida diaria. Por lo tanto, la versión PDT dice, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Entonces, esto es parte de ir comprendiendo un poquito lo que usted y yo deberíamos de hacer o empezar a practicar para poder movernos en una actitud prudente. Y esa actitud prudente, hermano, nos va a hacer edificar en lugares correctos. Y cuando yo le hablo de edificar, como hoy es viernes familiar, amado hermano, lo más maravilloso y lo más cercano que nosotros podemos identificar, y qué bendición, es la familia. Nuestra familia debe estar fundada sobre la roca que se llama Jesucristo, ¿no? Nuestra casa debe estar fundada sobre la roca, no sobre nuestras propias ideas, no sobre nuestros propios fundamentos. El perito arquitecto de la iglesia dijo, nadie puede construir sobre otro fundamento. Nosotros podemos reedificar, pero tiene que ser sobre el fundamento llamado Jesucristo, amén. Sobre él tenemos que edificar nosotros. Ahora miren, vamos un poquito más enfrente. La palabra fronimos, del griego 54:29, es prudente. Y fíjese que buscando un poquitito, hermano, tiene unas connotaciones de sabio, sagaz, sensato y cuerdo. Ya lo habíamos visto un poquito más atrás. Pero esto es muy interesante, amado hermano. Mire que dice sabio que tiene la capacidad de entender con frecuencia en las cosas de la vida diaria, en consecuencia, sagaz. ¿Quiénes anhelan ser sabios? Amén. ¿Quiénes anhelan ser sabios? Amén. Que venga esa sabiduría de lo alto, amado hermano, sobre nuestras vidas, para poder dirigir nuestras casas. Proverbios 14:6 dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Mire qué lindo esto. ¿Por qué, hermano?
Porque el hombre entendido es aquel que se mueve dentro de los principios y parámetros que el Señor ha marcado. Dice la Biblia que el Señor creó, diseñó obras para que usted y yo caminemos en ellas. Y a mí cada vez que leo ese versículo me preocupo. Porque yo digo, Señor, ¿cuántas obras, en cuántas estaré caminando yo? Y viendo esto, digo, Señor, qué fácil a veces se nos hace pensar que a mí en lo personal, hermano, que soy prudente y no lo soy. Que soy sabio y no lo soy. Que soy sensato y no lo soy. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es que nosotros lo anhelemos, pero otra cosa es que nos vayamos a la Escritura y digamos, ¿qué dice la palabra aquí? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de llevar mi casa? Y dice, mire, sensato, y es decir, sagaz o discreto. Implicado, y este implicado es carácter cauto. Hermano, es que mire, la comparación que el Señor Jesucristo hace ahí sobre el hombre prudente, esto tiene muchos elementos. No es solamente decir, el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. No, amado hermano, porque hay una batalla para que el hombre actúe en una línea de prudencia o con actitudes de un corazón entendido, de un corazón sabio y un corazón prudente. Tiene que haber una ministración. Tiene que haber una ministración interior. Y a veces tiene que haber hasta liberaciones interiores de parte del Espíritu Santo en nosotros. Para que el Señor pueda romper la mentalidad llena de insensatez que ganamos en el mundo, hermano. Recuerde que por eso uno lo primero que hace es bautizarse, bajar a las aguas, porque ahí se debilita el hombre viejo. Amén, hermano. Ahí se debilita el hombre viejo. Pero luego, amado hermano, alcanzar la estatura de hombre prudente no se alcanza, porque no está diciendo el Señor Jesucristo que ahí alcanzamos la estatura. Dice que nos compara con un hombre prudente. Entonces, ¿sabe por qué significa esto? Lo que yo lo veo, digo, entonces el Señor lo que está diciendo es que yo tengo que mantenerme pegado a la palabra. Tengo que ir caminando, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Repito esto como un rema, y en las circunstancias en las que yo estoy viviendo, el Señor trae la palabra que yo necesito, porque estoy declarando que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Tienes un problema familiar, el Señor trae una palabra que es como una puerta. Tienes un problema financiero, el Señor trae una palabra que es como una puerta. Hay enfermedad, el Señor trae una palabra que es como una puerta, y eso nos hace caminar con una actitud de un corazón prudente. Denle un aplauso al Señor. Dice cuerdo, con una extensión del griego 4908, dice, indica más bien inteligencia o adquisición mental. Mira qué lindo esto, hermano. Pero indagar un poquitito que lo que el Señor Jesucristo, o las cualidades que el Señor Jesucristo estableció sobre esta actitud de la prudencia, o enmarcado en la actitud de la prudencia, hermano, esto es poderoso. Y yo digo, Señor, ahora entiendo algunas cositas que no entendí antes, y que por qué muchas veces, amado hermano, vienen los fracasos a nuestras vidas, y por qué muchas veces, hermano, viene la frustración a nuestros corazones, porque no nos hemos llenado de la prudencia que el Señor dice que es como un fruto de poder decirle, Señor, que venga tu palabra sobre mi vida, que venga el consejo de tu palabra, que caiga el consejo de tu palabra, como dijo Moisés, que mi enseñanza será como un rocío. Hermano, que la doctrina sea como un rocío, que la enseñanza sea como un rocío. Necesitamos la enseñanza, necesitamos la instrucción, necesitamos el consejo de la palabra para poder crecer con un corazón prudente. David fue un hombre conforme al corazón del Señor porque amó su palabra. Amó la palabra del Señor. ¿Cómo lo hizo? Manteniéndose en los principios a pesar de que vivía momentos difíciles. David se mantuvo en la línea de los principios.
David se mantuvo oyendo la voz del Señor. ¿Cómo la oía? Obedecía al profeta Samuel. Una de las cosas que hizo que Saúl tuviera un corazón insensato, desobedeció la voz del Señor que había salido por la boca de su profeta Samuel. Por eso allá viene el Señor y dice en uno de los versículos, dice Samuel, ama al Señor más la obediencia que el sacrificio. ¿Por qué, amado hermano? Porque si tú y yo amamos la palabra, pero amar la palabra es amar la instrucción, es amar la enseñanza para nuestros hijos. No podemos pretender que nuestros hijos y nosotros mismos tener corazones prudentes si lo que menos hacemos es caminar en las sendas de su palabra. Imposible. Necesitamos la palabra. Dígale que está a su lado, necesitamos la palabra. ¿Cuándo? Dígale usted. Todos los días. ¿Cómo estamos en el estudio? Mire, yo el miércoles me deleitaba viéndolo como a un niño a usted. El hermano Armando sentado ahí en la carpeta. Como un niño, hermano, todo el mundo enfocado haciendo su examen. Mire, esto es lindo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque necesitamos amar la palabra. Hermano, en la iglesia de Pentecostés, en la iglesia apostólica, allá en el libro de los Hechos, eran miles que se congregaban y no se quería ir ninguno para su casa. Decidieron, ¿sabes qué? Ya no vamos a regresar allá. Hay que vender todo. Imagínense, hermano. ¿Y qué los retenía ahí? El amor a la palabra. La presencia. ¿Pero por qué? Porque habían entendido que era la palabra, que era el mensaje, que era la enseñanza de los apóstoles. Cuando ese hombre de Dios, Pedro, empezaba a abrir su boca, hermano, y predicaba el evangelio de la resurrección de Cristo. Y dice la Biblia, hermano, que en el creo que fueron 3,000 que se convirtieron la primera vez que Pedro predicó. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vino, se abrió el cielo, descendió la palabra, descendió la gloria de Dios. El verbo, hermano bendito, estaba sobre ellos. La palabra descendía como un rocío, caía en sus corazones. Habían entendido que no había un lugar mejor que estar donde oían palabra. Y eso es lo que hoy vivimos. Hoy vivimos un tiempo muy difícil, amado hermano, para en algunos lugares. Que lo que menos queremos oír a veces es palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos trae disciplina, hermano. ¿Usted por qué cree que estamos aquí, usted y yo? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Ya es fácil quedarse en casa para muchos. Siempre digo, ya es fácil quedarse en casa para muchos. No, hoy no voy. Yo sé que a veces no se puede y no vamos a ser cuadrados. Pero, hermano, necesitamos amar la palabra. Vemos al insensato un poquito. Del griego 34:74, moros, insensato. De la base del 34:66, aburrido o necio, como tupido. Y es decir, insensato, moralmente. Cabeciduro. Ahí lo dice suave, hermano. Cabeciduro. Dice, aparentemente absurdo, fatuo, ignorante, insensato. Una definición del insensato. Sí, claro, hermano, si el que construye sobre la arena, claro que está suavecito está eso. Claro, hermano. Yo me sorprendo, ¿sabe? De ver cómo el enemigo le roba muchas veces el deleite a la gente. Que están afanados en hacer riquezas y a veces dicen que los pastores... porque no tenemos dinero, hablamos de las riquezas, hermano. Es que cómo no va a hablar uno si lee la palabra y se da cuenta uno que por ir detrás de la riqueza estamos dejando el reino de Dios. Por ir detrás de las riquezas, hermano, no está malo que el hombre haga riquezas. Claro que el hombre tiene que hacer riquezas. El hombre de Dios puede hacer riquezas, pero el problema es cuando vienen las riquezas y sueltas el que te dio la riqueza y te va detrás de las riquezas. Ese es el problema, amado hermano. No es el problema el dinero, el problema es amar al dinero.
El problema no es que tengas mucho dinero, el problema es que eso mucho se vuelva más importante de quien te lo dio. Entonces viene la insensatez. Dios con prudencia nos da. Porque acuérdense que aquel día hablábamos algo, que uno cuando se va de la iglesia, hermano, 2 días, 3 días, 2 semanas, y Dios mío, ¿y qué estaba haciendo en la iglesia? Yo, dicen muchos, y aquí me va mejor. Hermano, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios permanece siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Ahora, el Señor viene, imagínense un hombre que el Señor dice, te voy a bendecir, y lo bendice. Y después de que es bendecido y prosperado, se fue detrás de la riqueza. ¿Cómo actúa? Insensato. Cabeciduro. Esa es cariñosa, cabeciduro. Hermano, ¿por qué? Si el Señor nos quiere bendecir, ¿acaso el Señor se le va a acabar, hermano, lo que te ha dado? Si el Señor es capaz de multiplicar las cosas que Él quiera multiplicar, no se nos va a acabar. Diezma con libertad, no se te va a acabar. Ofrenda con generosidad, no se te va a acabar. Si es el Señor el que te ha dado el poder para hacer riquezas. Amado hermano, no podemos ser imprudentes. Porque el Señor quiere que nosotros seamos prudentes, apegándonos a su hermosa y poderosa palabra. Mateo 7:26, ya llevo 39 minutos. Vamos bien. Mateo 7:26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Acuérdese que vimos algunas versiones diferentes cuando decía que las características del que hacía lo que oía, del que ponía por obra su palabra, entonces actuaba como un hombre prudente. Entonces el que no hace lo que oye, lo que el Señor ha dicho, dice la palabra BLA 19:95, pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a quién, hermano. ¿Está leyendo conmigo? Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre la arena. Me escucha un religioso, va a decir, Dios bendito, la gloria, este pastor está loco, irrespetuoso. Es una connotación de la palabra insensato, hermano. Tiene muchas connotaciones. Amén. Y a veces si no entendemos con la insensato, pues que nos van a tener que decir así. No nosotros, ¿verdad? Porque si un pastor es así, está en la calle. Otra versión, y cualquiera que me oye estas palabras, hablando el Señor Jesucristo, y no las hace, le compararé al varón loco, que edificó su casa sobre la arena. Hermano, ¿sabe cuál es el mensaje? Poner por obra lo que oímos. Poner por obra lo que oímos. Porque el Señor, cuando venía para acá, le decía el Señor, porque si me pusiera a hablar un poquito sobre la edificación, se nos va toda la noche. Entonces el Señor habló a mi corazón y me dijo, es que el mensaje que yo te di es para que enseñes y le prediques a mis hijos que debemos poner por obra su palabra. Ese es el mensaje. Ese es el rema, poner por obra su palabra. Mire lo que dice esta otra versión. Pero el que me oye estas palabras y no las pone por obra será semejante al necio que edificó su casa sobre la arena. Mire, creo que tengo una última, pero bien pesada. ¿O no? No, creo que no es esta. Pero cualquiera que oye estas palabras que salen de mi boca, mas no las pone en práctica, lo compararé con un hombre ignorante de la Torá, que edificó su casa sobre la arena movediza. Hay unas versiones, hermano, que van más allá, con unas connotaciones mucho más contemporáneas. Que dicen tonto, pues, mejor ni las digo. No las quise poner porque dije, ¿para qué las voy a poner? Pero sí, son más fuertes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el Señor lo que quiere hablarnos es atraernos, llamar nuestra atención y decirnos que su palabra es la que tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Su palabra es lo que usted y yo necesitamos. La palabra del Señor es la que usted y yo necesitamos en nuestros hogares. Amén. ¿Verdad que cantamos muy lindo? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Qué linda esa alabanza. Si te tengo a ti, lo tengo todo. ¿Qué es todo, hermano? ¿Qué es tener al Señor Jesucristo? Es dejar que Él nos instruya. ¿Qué es tener al Señor Jesucristo? Es dejar que Él me mande, que Él me gobierne, que Él me instruya, me corrija cuando sea necesario.
Es necesario dejar al Señor Jesucristo a través de su Santo Espíritu que nos ministre, que sea extirpada en nuestras vidas, amado hermano. Y mire lo que le digo. Que podamos hoy decirle: Señor, extirpa de mi vida la insensatez. Extirpa de mi corazón la insensatez. No quiero ser insensato. Hermano, no debemos permitir que la insensatez tenga un hogar en nuestro interior. Necesitamos decirle: Espíritu Santo, ministra la insensatez en mi vida. O sea, arráncala, quítala de mi vida, extírpala. No la quiero. No puede haber insensatez en nosotros sin que no sea identificada y ministrada, hermano. Necesitamos. ¿Por qué? Porque la insensatez nos puede llevar a un conformismo también. De no dejar, no hacer lo bueno, pero tampoco que nos estorbe no hacerlo. Y nosotros necesitamos, amado hermano, la palabra del Señor en nuestros corazones. Porque es lindo cantar. En mi vida todo ha sido bueno. Porque es lindo cantar. Si te tengo a ti, lo tengo todo, amado hermano. Pero verdaderamente, a veces solo tenemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no dejamos gobernar por Él. No dejamos que Él sea el rey de nuestra casa. En nuestra casa, amado hermano, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo hombre. En mi casa no mando yo. En mi casa manda Cristo. Cristo es la cabeza de todo hombre. Y si amo su palabra, yo sé que Él es el que debe gobernar. Y esposa, si miras a tu esposo que se deja guiar por el Señor, ámalo, apóyalo. Esposo, si miras a tu esposa que ama al Señor, tienes que amarla y tienes que seguirla si es necesario en ese momento. Aunque no te guste, por si hay alguien que me está oyendo. Sí, amado hermano, si el Señor dice: no lo dejes porque Él se santifica en ti, no la dejes porque ella se santifica en ti. Amado hermano, porque el Señor trae bendición a través del cónyuge. Amén. El Señor trae bendición a través del esposo, el Señor, porque usted es puerta, porque tú eres puerta. Amén. A veces somos malas puertas, ¿verdad? Pero somos puertas, amado hermano. A veces no nos damos cuenta que el problema no es con nadie más, sino que la puerta soy yo. Y yo soy el que estoy metiendo problemas en mi vida, metiendo problemas en mi casa, metiendo problemas en la familia, en el hogar, con los hijos. A veces todo es impactado y buscando culpables. Y tú eres puerta. Dile que estás a tu lado: tú eres puerta. Llevo 46 minutos. Terminamos ya. Póngase de pie. Es que aquí se va el tiempo muy rápido, hermano. Yo no sé. El Señor puso en mi corazón esto para decirle que es necesario que lo que usted y yo hemos oído todos estos años en el Evangelio, oyendo su palabra, los que tengamos un mes, un día, 2 meses, 1 año, 3 años, ya hemos oído palabras. Yo creo que ya es un tiempo hermoso de poder decirle: Señor, he pasado mucho tiempo haciendo las cosas como yo quiero, pero hoy las quiero hacer como dice tu palabra, como dice la enseñanza de su palabra. Hermano, la doctrina, la enseñanza, es la que a nosotros nos enseña, nos quita lo insensato. Mire qué lindo, nos quita lo cabeciduros muchas veces. Aunque no se escuche elegante, pero la enseñanza de su palabra, la doctrina nos quita muchas veces, hermano. ¿A cuántos la enseñanza no nos ha ministrado? Y yo decía: Señor, extirpa de mi vida la insensatez. Si le pudiéramos decir hoy, amado hermano: Señor, extirpa de mi vida la insensatez. Extirpa de mi corazón, Señor, actitudes insensatas, actitudes imprudentes, actitudes, Señor, que solo me han llevado al fracaso, que solo me han llevado, Señor, al dolor, a estar herido, lastimado. Señor, extirpa mis ideas humanas
que constantemente me han llevado, Señor, al error. Y permíteme, Señor amado, volver a oír tu palabra, oír la voz de tu Santo Espíritu en mi corazón. Vamos, amado hermano.